Eran volts. Es intensidad por resistencia. O sea, vos vas a multiplicar la intensidad del circuito que vos tenés por la resistencia que te da. Eh, entonces, por ejemplo, si vos tenés una resistencia conectada con un cable a un voltaje, vamos a ponerle que eh, esta sea una resistencia de 5 ohms y vamos a ponerle que esto tiene una intensidad de 2 amperes y tenemos un voltaje. Entonces, si yo tengo que averiguar el voltaje, lo que tengo que hacer es multiplicar la resistencia o la intensidad por la resistencia. Entonces tengo que hacer 5 por 2, que me va a quedar 10. 10 volts. Entonces ahí tenemos el voltaje al que está conectado esta, esta resistencia. Si yo quiero averiguar otra cosa, por ejemplo, no me voy a averiguar solamente el delta V, yo puedo averiguar la intensidad. Entonces, si quisiera averiguar la intensidad, lo que tengo que hacer es despejarlo de esta fórmula. Entonces, la resistencia pasaría para allá, o sea que ese es delta V dividido, dividido resistencia. Y si quiero averiguar la resistencia, va a ser delta V, te la voy a poner más allá. O sea que si querés saber la resistencia es delta V dividido resistencia. Dividido intensidad. O sea, paso este para allá y me despejo la R. O sea, puedo despejar en esa misma fórmula, puedo despejar cualquiera de las tres cosas que yo necesito. Entonces, Pero por eso, ¿no? Para saber la intensidad no es delta V dividido R por claro, resistencia. sí, 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 sí. Para saber la intensidad, delta V dividido R. Para saber la resistencia, delta V dividido intensidad. Ahí tenés las tres. Mm. Bien, entonces ahora vamos a poner alguno. ¿Querés copiarte esto? ¿Copiarte la fórmula? Ya lo copié. ¿Están? Lo estaba copiando mientras me explicas. Bien, entonces, por ejemplo, ponele, te puedo decir, eh, Y pregunta, anterior, sí, tenía delta V es igual a 5 ohms por 2 amperes, que es igual a 10 volts. dame un segundito, Santi, espera. Sí. Ahí está, Santi, perdón. Sí, decime. Que viste que pone delta V es igual a 5 ohms por 2 amperes, que es igual a 10 volts. Sí, Bueno, ¿cómo llegaste a eso de 10 volts? multiplicando el 5 por 2. Ah, o sea, sí, o sea, ok, está bien. Y O sea que tenés después que hacer 5, o sea, la resistencia por la, la, la intensidad. la, la intensidad, Sí, o sea, y te daría el resultado que serían los volts. claro. O sea, y al multiplicar ohms por amperes, te queda en volts. Ok. Ahora te voy a poner otro para averiguar otra cosa. Tenés una resistencia de 2 ohms conectada a 110 volts. Hallar su intensidad. Bueno, en esta tenemos que hallar la intensidad. Entonces, la intensidad iba a ser el voltaje dividido la resistencia. Entonces, nosotros tenemos el voltaje que es 110 volts dividido la resistencia que son los 2 ohms. Entonces, hacemos 110 dividido 2, que esto nos va a quedar 55 amperes. Así que esa va a ser la intensidad que va a correr por ese cable. Ah, ok. Y vamos a poner otro. eh,
Bueno, esta es una resistencia que nos dice que está conectada a 4 volts. Así que ahí tenemos el voltaje y acá tenemos la intensidad. Lo que nos falta es la resistencia. Entonces esta vamos a usar que la resistencia es el delta V dividido la intensidad. Entonces tenemos que poner el voltaje, que son los 4 volts, dividido 3 amperes. Nos vamos a hacer 4 dividido 3, y eso que nos queda va a ser la resistencia que tenemos. Nos queda que este es de 1,3 ohms. O sea, siempre va a ser prácticamente similar, tipo hay dos operaciones nomás, o sacar la resistencia o sacar el costo. Sí, intensidad o el voltaje, Claro. o sea, la inicial que era sacar el voltaje. Sí, una de esas tres cosas te va a pedir. Y el tema de las unidades, o sea, nada, cuando vos dividís volt dividido ohms, te da amperes, o sea, ya sabes que si te vas a averiguar la intensidad, eso te va a dar en amperes. Si vas a averiguar la resistencia, te va a dar en ohms. Y si al contrario, como en esta, que estábamos averiguando el voltaje, te va a quedar en volt. Porque siempre las unidades son esas. Para resistencia son ohms, para intensidad son amperes, y para el voltaje los voltios. Ok. Bien. ¿Puedes ir a la página anterior? Sí. Porque me faltó copiar algo. Ahí. Listo. Bien. Ahora. Bueno, después yo lo que te había nombrado también era las asociaciones de resistencia, pero más que nada te lo nombré porque por las dudas que te tome más teoría, no creo que te dé ejercicios de asociaciones. ¿Y qué es la asociación de resistencia? Es cuando tenés más de una resistencia. La que vimos el otro día. Claro, que pueden estar en serie, cuando están así, una al ladito de la otra. Sí, o una abajo de la otra. O una abajo de la otra. Así serían en serie. Y así, o sea, una abajo de la otra y después conectadas a la pila, esas son en paralelo. Sí. Y la particularidad de estas es que todas las resistencias van a tener la misma intensidad. Ajá. O sea que si una resistencia tiene 5 y la otra 20 van a tener 25, ¿no? No, si una tiene 5 y la otra va a tener que tener 5 también, de intensidad. O sea, 5 amperes, y por acá va a tener que pasar 5 amperes también. Porque la intensidad es como si fuera la intensidad con la que está pasando los electrones por ahí. Entonces, al estar conectada una al lado de la otra, es como que la forma en que va a pasar los electrones por ahí tiene que ser igual. Entonces, la intensidad de una va a ser la misma que la otra. Entonces, todas las el voltaje va a ser diferente y las resistencias pueden ser diferentes.
Por eso la resistencia decía yo. Sí, las resistencias pueden ser diferentes. Todas las resistencias y se sumaban. Tienen igual intensidad. Y en estas, la particularidad que tiene es que todas van a tener el mismo voltaje. O sea, si la pila tiene un 10 volts, entonces yo ya sé que acá hay 10 volts y acá van a pasar 10 volts. Entonces, todas las resistencias tienen igual voltaje. ¿Qué es? Ah, Tráeme eso, sí. Esa llevaste a tu mano. Tráeme mi silla. Voy. listo. Bien. Bueno, vamos a ponerlo. Esto, Cindy. Probá a hacer esto.
Nati. Sí, Santi. Sí, Y este lo tenía que hacer yo, ¿no? sí, lo van a hacer. Ahí lo hice. ¿Cómo Mirá, no creo? sé qué ven, pero me dio 3 amperes. Sí, está bien. Sí, sí. Sí, porque o sea, vos tenés que Yo calcularle hice la intensidad intensidad. igual a delta V dividido tipo sobre R, que es igual a Sí, 30 volts sobre 10 ohms. Y hice 30 dividido 10 y me dio 3. sí, perfecto, Ok. Santi. Bien, ahí te pongo otro. Miau. Miau. ¿Qué te pasa? Romper los huevos quiere. Bueno, este dice como un montón de cosas. Calcular el voltaje entre dos puntos de un circuito. Pero lo que en realidad quiere que calcules es el delta V. O sea, eso es lo que quiere saber. Por eso te dice el voltaje entre dos puntos porque es la diferencia de voltaje. Para que no te marees. O sea, lo que hay que sacar en este es el voltaje. Tengo que sacar el delta V. Sí, ¿Y eso lo habíamos hecho? Sí, ¿no? sí. Creo que en el primero que hicimos, porque como la fórmula es esa, ¿ves? En este, por ejemplo, que te había puesto acá, que había que sacar acá el delta V. Entonces, para sacar el voltaje es intensidad por resistencia. O sea, usas esta fórmula. Ok, es intensidad por resistencia. Sí. O sea, tengo que hacer. O sea, que esta es Tengo la que hacer intensidad. 4 por 10. Claro. Y esta es la resistencia. Ok. Y ahora que tengo el resultado, ¿qué hago? No, ya está. Ese es el voltaje Ah, ese es el que vas a voltaje tener. final. O Claro, sea, sería 40. voltaje, claro, va a ser 4 por 10. O sea que te queda 40 volts. Ahí. Y pero ahí te pongo otro. Ahí. O sea, y a este también tengo que sacar cosa, ¿no? No, tengo que sacar la resistencia. En este la resistencia, sí. Ok. Sería.
Eh, tengo que hacer 110 dividido 3, ¿no? Sí, Pero da periódico. sí, no importa. Vos ponerle después de la coma 1 o 2 decimales y ya está. Ok. Me dio 36,66. Está bien. Perfecto. Bien. ¿Cerrar la puerta? Gracias. ¿Qué? No. Bueno, estos en cada uno le falta, a veces en este le falta Y la la intensidad en el intensidad. otro le falta el delta B Sí, y así. a ver Ok. qué pasa. Nati, Sí, Sandy, decime. ¿cómo hago para hacer, por ejemplo, el primero que tengo que hacer 4,5 dividido 10? No, te va a quedar con decimal, pero no importa. O sea, lo pones así Ok. en la calculadora, 4,5 dividido 10, te queda 0,45. Ok. Ya serían 0,45 amperes. Sí, Ok.
Y en el de la derecha pone 1 en intensidad. ¿Qué pone? 10, ¿no? Sí. No, perdón, un ampere. Espérate que te lo doy. Acá es un ampere. Un ampere. Ah, 1 ampere, ok. Sí. El segundo me dio 10 volts. Sí. Sí, 10 voltios. Después de un creo que no hay mucha leche. Yo le voy a poner. Sí, pues. No hay una que voy a esperar a que vamos a llegar a hacer esta casa de España, no se va a hacer. Y va a tener que hacer así. Me dio 0,6 amperes. Sí. El tercero. Sí. Ay, este pipi. Ay, pipi, quiere pipi. Pipi. Ay, pipi, pipi. Ahora sé lo que vos haces. Lo de la paternidad. Magia. ¿Y solo si lo hace? Solo papá lo puede hacer. Solo papá lo puede hacer. Hay 3, 2 hay en toda Argentina. ¿Dos? ¿Qué tiene que Me hacer? dio 1 volt el último. Sí, perfecto. ¿Qué es eso, Nati? Es como un cuadro donde vas averiguando de cada uno, cada una de las cosas. Espuma me tiene. Acá de espuma. Sí, así de espuma tiene. A mí también me pasa. Y me duele un montón de espuma de eso. No, mira. Acá le va.
y después le pones la leche. He visto. Está temblando. Ma, tenía mucha espuma, así que está muy lleno. Sí, sí. No, vos. No, salió volviendo. Bueno, en esto lo que tiene es que te faltan datos. Cada columna, o sea, por ejemplo, en esta falta la En la tensión. primera tengo que sacar la tensión. Claro, y acá ponerle qué fórmula usaste, cuál de las tres. La tensión sería el delta B, ¿no? El delta V, sí. Ok. En la segunda tendría que sacar la resistencia. Claro. Así que ahí para poder averiguar la resistencia sería delta V dividido intensidad. Entonces vas a hacer 10 dividido 3. Está bien. Ok. Gasti, el primero es 6. La tensión. Es 200 por 0,03. Sí, Ok. O sea, el segundo ya está. Hay que sí. hacer el tercero. El tercero me dio 3,33. A ver, acá hay que sacar la resistencia también, así que tenemos que hacer el delta V Ah, no, dividido pará, entre me C. confundí yo. Porque puse la intensidad del segundo.
Perfecto. Puse 3 de intensidad, no 0,06 ni 0,012. Hice el segundo de nuevo. Perdón. Ah, está bien, está bien. Me dio 0,2. Sí, perfecto. Amperes, ¿no? Eso. Sí. Me dio 200 volts. Bien. Me dio 0,01. Perfecto. Este te lo voy a dar ahí, ¿Eso es 0,015. 0,015 amperes? Sí. Ok. Me dio 60 volts. Sí. El último me dio 50 volts. Bien, perfecto, Santi. Bien. Bueno, esto entonces está. ¿Querés que practiquemos lo de fuerzas? Sí. Vale.
Ahí está, Santi. Acuérdate que la fórmula de esto era la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración. Si solamente te está hablando de una sola fuerza, es esa sola. Si no te habla de fuerza de rozamiento ni nada, solamente usas esta. Y para despejar de acá, si nosotros queremos averiguar la masa, va a ser fuerza dividida aceleración. Y si quiero averiguar la aceleración, va a ser fuerza dividido la masa. O sea que para yo saber la aceleración tengo que hacer 20 dividido 3 kilogramos. Sí. 20 newtons dividido 3 kilogramos. El resultado lo tengo que usar para poder sacar la aceleración. Claro, con ese ya se toma la aceleración. O sea, vos acá para calcular la aceleración va a ser Ok. los 20 newtons dividido los 3 kilogramos. Ok. O sea, aceleración es igual a 20 newtons sobre 3 kilogramos. Y eso da 6,66. Sí. Metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Sí. O sea, esa sería su aceleración. Esa es la aceleración. 6,66 metros por segundo al Sí. cuadrado. Ok. ¿Puedes volver un cachito para atrás? Que quería Sí. copiar ese gráfico que ponía F es igual a E. Listo. Bien. Ahí está, Santi. Mira, Nati, en el primero que tengo la masa y tengo la aceleración. Sí, Y yo necesito sacar la fuerza la fuerza que se le está aplicando. claro. ¿Cuál debería sacar? ¿La fuerza sola o la sumatoria de todas las fuerzas? Es lo mismo, porque como no te está hablando de que hay, o sea, una fuerza de rozamiento, o sea, usas Ah, ok. todas Está las bien. fuerzas que hay, solamente es eso.
26. Sí, está bien. Entonces, la fuerza va a ¿Serían ser 26 qué? newtons. Ah, ok. 26 newtons. Está bien. Una caja. Me da 1,33, Nati, el de la Sí, caja. da con coma porque va a ser 8 dividido 6, sí, 1,33. Así que la masa te queda que es 1,33 kilogramos. Ujú. Bien. Bueno, después también habíamos visto que cuando te dan una caja, un cuerpo o algún un objeto, la Sí. fuerza que, o sea, que ejerce hacia abajo, siempre esa es la que se llama fuerza peso. Y esa fuerza Sí. ¿Qué tiene peso la de la Tierra? 0,013, una cosa así. es la, claro, es la masa que tiene el cuerpo por la gravedad. Y la gravedad va a ser 9,8 metros Ah, sobre eso. el segundo cuadrado. Entonces, a veces te pueden dar, por ejemplo, decirte que Igual eso te lo da el profesor, ¿no? Lo de 9,8 sí, igual metros sobre es segundo. una constante, siempre la misma. Puede ser, algunos profesores usan 10, lo redondean a 10, pero en general últimamente lo que estoy viendo es que lo usan con 9,8, que es en realidad lo que da, o sea, en la Ok. mayoría están usando 9,8. Pero sí, por las dudas, eso, poner que si te dice que vas a usar, no sé, algo que trabajes con la fuerza peso o algo, le podés preguntar, profesor, ¿qué uso? 9,8, uso 10. O igual si usas uno o el otro, va a estar bien, no es que te va a poner que está mal por eso. Pero sí le puedes preguntar. Y por ejemplo, te pueden dar, no sé, decirte que un cuerpo de peso 500 newtons. Y te piden, por ejemplo, hallar su masa. Entonces, nosotros al saber que esto tiene, o sea, que va a tener un peso de 500 newtons, si yo quiero despejar cuál es la masa de ese cuerpo, va a ser peso dividido la gravedad. Entonces, sé que el peso de él es 500 newtons, esto lo dividimos, dividido 9,8 metros sobre segundo al Metros sobre segundo cuadrado. al cuadrado. Entonces tenemos 500 dividido 9,8 y esto nos queda 51,02 kilogramos. Entonces ahí ya sé la masa de ese cuerpo, que por ahí la tenga que usar por ahí para otro ejercicio. Por ahí me dan eso para que averigüe la masa y después con eso saque qué fuerza se está ejerciendo, por ejemplo, y me dan la aceleración. Me dice que se mueve a una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza,
de ese cuerpo, bueno, iba a necesitar para sacar la fuerza, era masa por aceleración. La aceleración la tengo y la masa la despejo del peso. A veces te Ok. hacen eso para que puedas, para que hagas ese despeje. Así que te voy a poner uno parecido. ¿Puedo copiar eso de Sí, atrás? sí. Ahí. Listo, Nati. O sea, que ahora tengo que calcular la fuerza, no la masa. Primero averiguate la masa con el peso, porque vos tenés que averiguar la fuerza, pero al averiguar la fuerza necesitas la masa por la aceleración. Dale. Esta la tenés, ¿ves? Pero la masa no. Entonces primero hacete como lo que hicimos antes, con el peso, averiguate, o sea, sabes el peso y sabes la gravedad, entonces primero despejate la masa. O sea, hace peso dividido gravedad. Averiguas la masa y después ese es el valor que vas a venir a meter acá. Yo tengo que hacer 180 dividido 9,8. Sí. Me dio 18,36, 73, 46, 98, 87, 75, 51. Sí. O sea, no es periódico con sucesión de números iguales, tipo es No, periódico. igual ponerle 2 decimales y ya está, con eso alcanza. O sea, 18,36 podés ponerlo. O podés Ok, redondearlo a 18,4 por ahí. ok, le puse 18,36. Está bien. Esa va a ser la masa. Entonces ahora después tenés que calcular la fuerza. Sí, tu fuerza va a ser los 18,36. Y para sacar la fuerza tengo que hacer masa por aceleración, ¿no?
Claro, usas esa Ahora tengo que masa. hacer fuerza es igual a masa, que serían 18. $91,8 me dio. Por 5. Sí, está bien. 91,8 newton. Perfecto. Bueno, bien, Santi.